Tres jóvenes porristas desaparecieron después de una competencia en 1997, dejando a sus familias en agonía. Pero 15 años después, un leñador trabajando en el bosque encuentra algo que le hiela la sangre. El sol de octubre bañaba la ciudad de Monterrey con esa luz anaranjada típica del otoño mexicano. A las 5 de la mañana del martes, 14 de octubre de 1997, mientras la mayoría de la ciudad aún dormía, Gabriela Ramírez abría los ojos en su modesta habitación del barrio La Independencia. El aroma de tortillas recién hechas ya inundaba la pequeña casa. Su madre, Guadalupe Doña Lupita Ramírez, llevaba despierta casi una hora. Sus manos trabajadas por años en la maquiladora preparaban el desayuno con esmero. «Hoy es tu día, mija», dijo, colocando cuidadosamente el uniforme rojo y dorado sobre la cama simple. Los colores vivos contrastaban con las paredes descoloridas de aquella habitación que Gabriela había convertido en su santuario. La joven de 17 años se levantó y observó por un momento el uniforme. Su familia había sacrificado casi todo para mantenerla en aquel prestigioso colegio particular. Lupita trabajaba 2 turnos en la maquiladora cercana a la frontera, mientras su padre, Héctor, se desempeñaba como guardia de seguridad en un centro comercial de la zona rica. Gabriela repasó una última vez la coreografía frente al pequeño espejo, moviendo sus manos con precisión mientras sus ojos recorrían las paredes decoradas con fitas y trofeos ganados en los últimos 3 años. Su mirada se detuvo en una fotografía especial. Ella junto a Carmen y Sofía en la Plaza Hidalgo, las 3 sonrientes con sus uniformes de entrenamiento. Tomó su teléfono celular y marcó un número familiar. «Estoy nerviosa, pero vamos a arrasar», le dijo a Carmen cuando ésta contestó. A las 7:15 de la mañana, Carmen Valenzuela se encontraba en el amplio vestíbulo de su mansión en la Colonia del Valle. Hija de un ejecutivo de Cemex, una de las mayores empresas cementeras del mundo, Carmen siempre había defendido a Gabriela cuando otros estudiantes ricos hacían comentarios sobre ella por venir del otro lado de la ciudad. «Hoy pasaremos primero por Gabriela antes de recoger a Sofía», le indicó al chofer familiar, un hombre de traje oscuro que asintió sin comentarios. El lujoso automóvil recorrió la ciudad, cruzando la invisible pero innegable frontera entre los barrios opulentos y las colonias populares. Al llegar a la Independencia, los vecinos observaron con curiosidad el vehículo negro que desentonaba en aquellas calles estrechas. Gabriela salió de su casa, visiblemente incómoda por la atención, pero con una sonrisa al ver a su amiga esperándola. Sofía Ortega, la tercera integrante del grupo, era hija de un reconocido cirujano del Hospital Universitario. Residía en un condominio cerrado también en Colonia del Valle, y al igual que Carmen, nunca había mostrado prejuicio por los orígenes más humildes de Gabriela. Las 3 se habían conocido a los 9 años, cuando Gabriela obtuvo su primera beca, formando desde entonces una amistad que desafiaba las rígidas barreras sociales tan características de Monterrey. A las 2:30 de la tarde, el gimnasio del Colegio San Juan bullía de actividad. Las 3 amigas practicaban bajo la atenta mirada de Isabel Mondragón, coordinadora del equipo de animación, quien observaba cada movimiento con ojo crítico. «Ustedes 3 son el corazón de las águilas», les dijo durante un breve descanso, secándose el sudor con una toalla. «Hoy vamos a mostrarle a todo Monterrey quién manda». La sincronización entre ellas era perfecta, resultado de incontables horas de práctica y una conexión que iba más allá de la coreografía. A las 6 de la tarde, el autobús escolar llegó al Auditorio San Pedro. Los padres de Carmen y Sofía ya esperaban en el estacionamiento, habiendo llegado en sus vehículos particulares. Doña Lupita, sin embargo, no pudo asistir debido a su turno en la fábrica.
pero había prometido esperar a su hija en casa para celebrar juntas. El auditorio se llenó rápidamente. Las luces bajaron y los reflectores iluminaron la pista central donde las diferentes escuelas competirían. Cuando llegó el turno del Colegio San Juan, el público guardó silencio expectante. La presentación fue impecable. Las tres amigas lideraron al equipo en una coreografía que mezclaba elementos tradicionales mexicanos con acrobacias modernas, sus movimientos precisos y llenos de energía, arrancando aplausos espontáneos. Cuando el resultado fue anunciado, primer lugar para el Colegio San Juan, el auditorio estalló en vítores. Los flashes de las cámaras capturaron el momento glorioso. Gabriela, Carmen y Sofía levantando juntas el trofeo dorado, sus rostros radiantes bajo las luces del escenario, el uniforme rojo y dorado resplandeciente como si fueran verdaderas águilas. La celebración continuó en los vestidores. Las chicas se cambiaron entre risas y planes, embriagadas por el triunfo y la adrenalina. «Vamos por unos tacos a la Avenida Constitución», propuso Carmen, mientras guardaba cuidadosamente su uniforme en la mochila. «Perfecto», concordó Sofía, aplicándose un poco de brillo labial frente al espejo. «La noche es joven y somos campeonas nacionales». Gabriela tomó su celular nuevo, un regalo que su padre había comprado tras meses de ahorro, y marcó el número de casa. «Mamá, vamos a ir a comer algo para celebrar», informó con voz alegre. «Llegaré un poco más tarde, no te preocupes». A las 9:37 de la noche, las cámaras de seguridad del auditorio registraron a las tres amigas saliendo por el estacionamiento lateral. Aún conversaban animadamente sobre su victoria, sus risas perdiéndose en la noche fresca de otoño. Un Volkswagen sedán blanco, modelo antiguo, se detuvo cerca de ellas. El conductor pareció conversar brevemente con las chicas, que no mostraron signos de alarma. Un momento después, las tres entraron al vehículo, que partió en dirección a la Avenida Constitución. Esta fue la última vez que alguien vio a Gabriela Ramírez, Carmen Valenzuela y Sofía Ortega. A las 11 de la noche, doña Lupita comenzó a preocuparse. Sentada en su silla de mimbre junto a la ventana de su casa, miraba fijamente hacia la esquina, esperando ver a su hija doblar la calle en cualquier momento. Marcó repetidamente al celular de Gabriela, pero solo escuchaba el mensaje de voz. A las 11:40 llamó a los padres de Carmen, quienes informaron no tener noticias de su hija y asumieron que las chicas aún estaban juntas celebrando. A medianoche, el padre de Sofía, doctor Fernando Ortega, empezó a llamar a los hospitales de la ciudad, pensando inicialmente en un accidente. También contactó a algunos amigos policías. La familia Valenzuela, por su parte, envió a su guardia de seguridad privado al auditorio, que ya estaba cerrado y a oscuras. Fue hasta la mañana siguiente, cuando las tres no aparecieron en casa y no respondieron a ninguna llamada, que la alarma sonó con toda su fuerza. Héctor Ramírez acudió al Colegio San Juan, donde encontró a la profesora Isabel, igualmente preocupada. En el vestidor hallaron las mochilas de las tres chicas con sus uniformes escolares y materiales, intactos, como si hubieran planeado regresar a buscarlos. A las 10 de la mañana del día 15 de octubre, las tres familias registraron la desaparición en la Delegación Central de Monterrey. El delegado Javier Cantú escuchó los relatos con expresión neutra y distante. «Probablemente son adolescentes aprovechando su libertad, señores», dijo con tono condescendiente. «Seguro volverán en 1 o 2 días». La actitud displicente cambió cuando el padre de Carmen mencionó su apellido y sus conexiones. Cantú inmediatamente asignó 2 oficiales para iniciar la búsqueda, comenzando por el Auditorio San Pedro. Lo que nadie percibía es que la persona que más sabía sobre la desaparición de las tres águilas estaba en ese preciso momento observando el noticiero local, sonriendo mientras acariciaba 3 pompones rojos
cuidadosamente alineados sobre la mesa de su sala. La sonrisa en el rostro del desconocido se desvaneció al apagar el televisor. Los pompones rojos, trofeos de su hazaña, serían solo el principio de un altar que planeaba construir en honor a sus águilas cautivas. La mañana del tercer día después de la desaparición, Héctor Ramírez llegó temprano al Colegio San Juan. El aire fresco del otoño contrastaba con el calor que sentía en el pecho, esa ansiedad creciente que no lo había abandonado desde que Gabriela no volvió a casa. En la entrada encontró a la profesora Isabel, con ojeras marcadas y el mismo gesto de preocupación. «Señor Ramírez, he estado llamando a todos los contactos posibles», dijo Isabel mientras caminaban apresuradamente por los pasillos vacíos. Ninguna de las tres ha respondido mensajes, algo completamente inusual. Llegaron al vestuario donde las chicas se habían cambiado después de la competencia. Allí, perfectamente alineadas en los casilleros, encontraron las tres mochilas intactas. Héctor las tomó en sus manos, sintiendo el peso de cada una como una puñalada. La mochila simple y remendada de Gabriela, con un parche de águila cosido a mano por doña Lupita. La mochila italiana de marca de Carmen, con su inicial grabada en cuero. Y el bolso deportivo de Sofía con su pequeño estuche de maquillaje asomando por un bolsillo lateral. «Planeaban volver», murmuró Isabel, confirmando lo que ambos pensaban. «Nadie deja sus pertenencias si no piensa regresar». En la delegación central, el delegado Cantú examinaba con gesto inexpresivo las imágenes granuladas de las cámaras de seguridad. La grabación mostraba claramente a las tres jóvenes entrando al Volkswagen blanco, pero la placa resultaba imposible de distinguir en la penumbra del estacionamiento. «Amplíen esta sección», ordenó a un técnico. «Necesitamos identificar ese vehículo». Mientras las autoridades comenzaban una búsqueda tibia, las diferencias sociales entre las familias se hacían evidentes en sus recursos para enfrentar la tragedia. A mediodía, doña Lupita esperaba de pie bajo el sol inclemente en la fila del Instituto Médico Forense, su rostro marcado por el insomnio y el miedo, sosteniendo firmemente la foto escolar de Gabriela. A la misma hora, el señor Valenzuela, en su oficina climatizada en el piso 23 de la torre ejecutiva Cemex, utilizaba su teléfono privado para contactar directamente con el gobernador. «Comprendo la gravedad, Alfonso», decía al teléfono con voz controlada pero firme. «Pero necesito que entiendas que esto no es un simple caso de adolescentes rebeldes. Mi hija jamás desaparecería voluntariamente». La investigación se complicó cuando un frentista del puesto Pemex, cercano al auditorio, ofreció un testimonio contradictorio. «Vi a tres chicas con uniformes rojos subiendo a una camioneta negra, no a un Volkswagen», insistió cuando los investigadores le mostraron las imágenes de las cámaras. «Estoy completamente seguro». Al cuarto día, mientras la confusión crecía entre los investigadores, doña Lupita recorría el mercado La Pulga, mostrando incansablemente la fotografía de Gabriela a cada vendedor ambulante que encontraba. Sus lágrimas silenciosas dejaban surcos en su rostro bronceado, pero su voz no flaqueaba al describir a su hija. «Tiene 17 años, cabello negro hasta los hombros, una cicatriz pequeña en la barbilla», repetía mecánicamente a cada persona que se detenía a escucharla. Simultáneamente, en una elegante sala de reuniones con paredes de cristal, los Ortega y Valenzuela se reunían con Eduardo Montemayor, director de la Agencia de Investigación Halcón. El exagente federal de presencia imponente presentaba a su equipo de 5 investigadores profesionales, todos con experiencia en casos de secuestro y desapariciones. «Disponemos de tecnología que la policía municipal no tiene», explicaba Montemayor, mientras un asistente mostraba equipos de vigilancia y computadoras de última generación.
Iniciaremos inmediatamente un operativo paralelo al oficial. Para el quinto día, el caso finalmente captó la atención de los medios locales. En la redacción del periódico El Norte, el editor jefe discutía con sus reporteros sobre la cobertura. Pondremos el caso en primera plana, decidió tras una breve deliberación. ¿Qué foto usaremos? ¿La grupal del triunfo o las individuales? A la mañana siguiente, los lectores de Monterrey desayunaban con el titular: Desaparecen 3 estudiantes del Colegio San Juan, acompañado por la fotografía de las 3 jóvenes levantando su trofeo, sonrientes e ignorantes del destino que las aguardaba. Sin embargo, en la página 3, un análisis más detallado revelaba sutiles diferencias en el tratamiento. Gabriela era descrita como estudiante becada de la Independencia, mientras Carmen y Sofía aparecían como hijas de familias prominentes de la ciudad. Esa misma tarde, cuando un reportero novato entrevistaba a doña Lupita en la puerta descolorida de su casa, la mujer respondió con una frase que conmovería a toda la ciudad. Es como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. El contraste entre las respuestas comunitarias resultaba evidente. En las calles de la Independencia, vecinos organizaban una vigilia con velas, rezando el rosario frente a una imagen ampliada de Gabriela. Mientras tanto, en la colonia del Valle, un desfile de abogados, investigadores privados y psicólogos entraba y salía discretamente de las residencias de las familias Valenzuela y Ortega. Al 10º día, el delegado Cantú convocó a las 3 familias para informar que no había avances significativos. Sentado tras su escritorio de caoba, repasó las acciones realizadas sin mirar directamente a los ojos de doña Lupita. Hemos entrevistado a más de 50 personas, revisado todas las cámaras de tránsito en la avenida, verificado hospitales y terminales de autobuses, enumeró con voz monótona. Estamos considerando todas las posibilidades. Lo que no dijo, pero todos entendieron, era que después de 10 días sin rastro, las probabilidades de encontrarlas con vida disminuían drásticamente. Las familias abandonaron la delegación con ese peso invisible sobre sus hombros, cada una regresando a realidades completamente diferentes, pero unidas por el mismo dolor desgarrador. Esa noche, al regresar a su casa vacía después de otra búsqueda infructuosa, Héctor encontró a doña Lupita arrodillada en el cuarto de Gabriela. La mujer abrazaba contra su pecho el oso de peluche desgastado que su hija conservaba desde la infancia, sus sollozos silenciosos sacudiendo su cuerpo exhausto. ¿Dónde está nuestra niña, Héctor?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué alguien le haría esto a nuestra Gaby? Él se arrodilló junto a ella sin respuestas, solo con el mismo dolor sordo que amenazaba con ahogarlos. En ese momento, el teléfono de Héctor vibró con un mensaje. Era Montemayor, el investigador privado contratado por los Valenzuela y Ortega. Señor Ramírez, acabo de recibir una llamada anónima. El informante dijo: busquen en el archivo de funcionarios despedidos del Colegio San Juan en los últimos 2 años. Hay alguien que observaba a las 3 desde hace mucho tiempo. Eduardo Montemayor no perdió tiempo tras recibir la llamada anónima. A primera hora de la mañana siguiente, se presentó en el Departamento de Recursos Humanos del Colegio San Juan, donde una secretaria visiblemente nerviosa le entregó una carpeta manila. Son todos los expedientes de personal despedido en los últimos 2 años, explicó la mujer en voz baja, mirando constantemente hacia la puerta como si temiera ser descubierta. La directora autorizó el acceso completo, pero preferiría que esto quedara entre nosotros. Montemayor asintió mientras abría la carpeta. Contenía 12 expedientes, conserjes, conductores, guardias de seguridad y algunos profesores suplentes. Cada uno incluía fotografía, datos personales y el motivo oficial del despido. El investigador comenzó a revisarlos metódicamente, buscando cualquier patrón o detalle sospechoso.
Tres nombres captaron inmediatamente su atención. Un conserje llamado Ernesto Quintero, despedido por comportamiento inapropiado. Un conductor de apellido Domínguez, cuya terminación indicaba violación de protocolo de seguridad. Y un técnico de mantenimiento, Javier Montes, sin motivo específico señalado. Montemayor separó estos tres expedientes del resto. Mientras tanto, la vida en el Colegio San Juan intentaba recuperar una frágil normalidad. 3 semanas después del desaparecimiento, los estudiantes se reunieron en el patio central para un acto conmemorativo. Cientos de jóvenes vestidos con el uniforme escolar gris formaban un silencioso mar que contrastaba con el bullicio habitual. Muchos lloraban abiertamente, mientras otros intercambiaban en susurros las teorías que circulaban sobre el destino de sus compañeras. Desde un rincón apartado, la profesora Isabel observaba a 3 alumnas novatas del equipo de animación que intentaban recrear la coreografía que había hecho famosas a las 3 águilas. Sus movimientos carecían de la precisión y sincronía que caracterizaban a Gabriela, Carmen y Sofía. Isabel secó discretamente una lágrima que rodaba por su mejilla antes de alejarse hacia la sala de profesores. En la pequeña casa de la Independencia, doña Lupita había transformado un rincón de la sala en un altar dedicado a su hija. Velas de diferentes colores rodeaban una fotografía ampliada de Gabriela en su uniforme de animadora. Cada noche, la mujer se arrodillaba frente a esta improvisada capilla, desgranando las cuentas de su rosario mientras sus labios se movían en silenciosa plegaria. Se negaba terminantemente a hablar de Gabriela en tiempo pasado. «Mi niña va a volver», insistía cada vez que algún vecino bien intencionado sugería la posibilidad de un desenlace trágico. «Solo necesita que la sigamos buscando». El contraste en cómo las familias enfrentaban el dolor resultaba evidente. Mientras el doctor Ortega contrataba al psicólogo más reconocido de la ciudad para sesiones familiares 3 veces por semana, la familia Ramírez buscaba consuelo en la parroquia local. El padre Jiménez visitaba regularmente la casa, ofreciendo palabras de aliento y organizando grupos de oración con los vecinos. Un mes después de la desaparición, las 3 familias se reunieron en la residencia de los Ortega. La tensión era palpable en la elegante sala cuando el señor Valenzuela expuso su propuesta. «Deberíamos ofrecer una recompensa sustancial por información», dijo, sacando una carpeta con un plan detallado. «Mis contactos en los medios garantizarán cobertura nacional». Héctor Ramírez, incómodo en aquel sofá de cuero italiano, negó con la cabeza. «Con todo respeto, señor Valenzuela, eso solo atraerá oportunistas. Tendremos decenas de pistas falsas de gente buscando dinero fácil». El ambiente se tensó aún más cuando el señor Valenzuela insinuó que Héctor no estaba haciendo todo lo posible por encontrar a las chicas. La reunión terminó abruptamente cuando doña Lupita, habitualmente callada, se puso de pie con inesperada firmeza. «Ustedes no entienden lo que es buscar a una hija sin recursos», dijo con dignidad. «Mientras ustedes llaman por teléfono, yo recorro las calles a pie». Pocos días después, Gabriela hubiera cumplido 18 años. En la cocina vacía de los Ramírez, doña Lupita preparó meticulosamente un pastel de chocolate, el favorito de su hija. Al anochecer, con la casa impregnada del dulce aroma a cacao, cantó «Las mañanitas» frente al pastel intacto, su voz quebrándose en cada estrofa. 3 meses después de la desaparición, el nuevo responsable de la investigación, Raúl Mendoza, recibió a las familias en su despacho de la Unidad de Personas Desaparecidas. La oficina estaba atestada de expedientes apilados en cada superficie disponible. Fotografías de rostros desconocidos cubrían un gran tablero de corcho. «Deben entender la magnitud de la situación», explicó Mendoza con franqueza. «Tenemos más de 300 desaparecidos solo este año en Nuevo León.
pero les prometo revisar personalmente cada detalle del caso de sus hijas. Por primera vez, las familias enfrentaban la cruda realidad estadística de las desapariciones en México. Sus hijas no eran casos aislados, sino parte de una epidemia silenciosa que afectaba al país entero. Durante este tiempo, Montemayor había avanzado significativamente en su investigación paralela. Descubrió que Ernesto Quintero, el conserje despedido, trabajaba específicamente en el área del gimnasio donde entrenaba el equipo de animación. Varios testimonios de empleados confirmaron que el hombre mostraba un interés inusual en las actividades de las porristas, apareciendo frecuentemente durante sus prácticas sin justificación laboral aparente. Mendoza y Montemayor, inicialmente recelosos uno del otro, comenzaron a colaborar discretamente. Una tarde, se reunieron en un café alejado del centro, intercambiando información que no compartirían oficialmente. La policía está sobrepasada, admitió Mendoza. Tengo 20 casos similares abiertos y recursos para investigar apenas la mitad. 6 meses después de la desaparición, los Valenzuela y Ortega organizaron una conferencia de prensa en el Hotel Ancira. Bajo candelabros de cristal, anunciaron una recompensa de 500,000 pesos por información que condujera al paradero de las jóvenes. Los principales medios nacionales cubrieron el evento, pero la ausencia de doña Lupita fue notoria. Ese mismo día, ella recorría la central de abastecimiento siguiendo un rumor sobre 3 jóvenes que habrían sido vistas siendo forzadas a subir a un camión con destino a la frontera. Como tantas otras pistas, esta también resultó infructuosa. Al cumplirse 1 año de la desaparición, la parroquia de San Judas Tadeo se llenó para una misa en memoria de Gabriela. Para sorpresa de los Ramírez, no solo asistieron vecinos y amigos, sino también decenas de familias desconocidas que portaban fotografías de sus propios desaparecidos. Madres con ojos vacíos, sosteniendo retratos de hijos ausentes, hermanas buscando hermanos, padres envejecidos prematuramente por la angustia. Al finalizar la ceremonia, una mujer anciana de rostro arrugado y ojos penetrantes se acercó a doña Lupita. Con manos temblorosas, tomó las de la madre de Gabriela y susurró: «Mi nieta también desapareció hace 5 años. Ella era afanadora en el Auditorio San Pedro y me contó sobre un hombre que fotografiaba secretamente a los equipos de animación durante las competencias. Nunca le creí hasta que desapareció». La revelación de la anciana sacudió a doña Lupita hasta lo más profundo. Con manos temblorosas, tomó las de María Torres, quien había perdido a su nieta Lucía 5 años atrás. El investigador Mendoza, notificado inmediatamente, acudió a la modesta vivienda de María en el barrio Independencia la mañana siguiente. Lucía me contaba que había un hombre extraño durante las competencias, explicó María mientras servía café en tazas desportilladas. Siempre con una cámara, escondido en los rincones, fingiendo ser padre de alguna de las muchachas. Mendoza examinó un cuaderno desgastado donde María había anotado meticulosamente las observaciones de su nieta. Hombre flaco, bigote canoso, siempre viste camisa azul, leyó en voz alta. Toma fotos cuando nadie lo ve. Nadie le presta atención porque parece inofensivo. De regreso en su oficina, Mendoza revisó con renovada urgencia los archivos de otros casos similares. Sobre su escritorio, desplegó fichas y fotografías, conectándolas con marcadores de colores en un tablero improvisado. Un patrón inquietante emergió: 5 casos adicionales de jóvenes desaparecidas tras eventos en el Auditorio San Pedro durante la última década. Todas entre 15 y 18 años, la mayoría de colonias populares, ninguna conexión establecida previamente entre los casos. Mientras tanto, Montemayor visitaba el Auditorio San Pedro, entrevistando metódicamente a empleados antiguos.
Un guardia de seguridad jubilado se detuvo al ver la fotografía de Ernesto Quintero. Sí, lo recuerdo, confirmó el hombre, acomodándose las gafas. Venía regularmente a las competencias, incluso después de que lo despidieron del colegio. Pensábamos que tenía alguna sobrina o familiar participando. En la parroquia del barrio La Independencia, doña Lupita presidía la primera reunión oficial del colectivo Voces del Silencio. 20 familias se reunieron en el salón parroquial, compartiendo historias dolorosamente similares, llamadas policiales ignoradas, expedientes extraviados, investigaciones superficiales. Solos somos invisibles, declaró doña Lupita con una convicción que sorprendió hasta a Héctor. Unidos tendrán que escucharnos. Aquella misma noche, en su mansión de Colonia del Valle, la madre de Carmen ingería su cuarta pastilla para dormir de la semana. Desde el pasillo, observaba a través de la puerta entreabierta el cuarto intacto de su hija. La cama perfectamente tendida, los peluches alineados, el tocador con los cosméticos en el mismo lugar donde Carmen los había dejado 6 meses atrás. En el hospital universitario, el doctor Ortega miraba fijamente la lista de cirugías programadas para el día siguiente. Tras varios minutos, tomó el teléfono y llamó a su asistente. «Cancela la operación de las 9», dijo con voz cansada. «No puedo concentrarme lo suficiente». Era la tercera cancelación esa semana. Para la familia Ramírez, las dificultades económicas agravaban su dolor. Héctor, sentado en la mesa de la cocina, contemplaba la carta de despido que había recibido esa mañana. «Ausentismo injustificado», citaba el documento, ignorando que dichas ausencias se debían a la búsqueda incesante de su hija. Decidió esconder el papel de doña Lupita, fingiendo cada mañana que salía a trabajar mientras buscaba desesperadamente un nuevo empleo. La investigación de Montemayor revelaba nuevos detalles sobre Ernesto Quintero. El exconserje había vivido solo en un apartamento del barrio San Nicolás. Los vecinos lo describían como un hombre solitario que rara vez recibía visitas. Era extraño con los niños, comentó una vecina de edad avanzada. Siempre los observaba desde su ventana. Muchas madres le prohibían a sus hijos acercarse a su puerta. En marzo de 1999, casi 18 meses después del desaparecimiento, José Luis Garza, frentista de un puesto Pemex en la carretera hacia Santiago, se presentó inesperadamente en la delegación central. Acababa de ver un reportaje televisivo sobre el caso. Esa noche de octubre, declaró nervioso, vi a 3 muchachas con uniformes rojos siendo trasladadas de un Volkswagen blanco a una camioneta negra con vidrios polarizados. No dije nada antes porque no quería problemas. Esta información revitalizó la investigación estancada. Mendoza y Montemayor, ahora trabajando coordinadamente, comenzaron a rastrear camionetas negras registradas en Monterrey. La lista resultó desalentadora. Más de 4.000 vehículos correspondían a la descripción. Las tensiones entre las familias alcanzaron su punto máximo cuando Héctor Ramírez acusó públicamente a las autoridades durante una entrevista con un canal local. Si fueran solo niñas ricas desaparecidas, ya habrían resuelto el caso, declaró con amargura contenida. Pero como mi Gabriela viene de la Independencia, su vida vale menos para ellos. Las palabras de Héctor provocaron que los Valenzuela y Ortega se distanciaran aún más, temerosos de que estas declaraciones pudieran alienar a las autoridades que consideraban aliadas. Al cumplirse el 2º aniversario del desaparecimiento, el colectivo Voces del Silencio, ahora con más de 100 familias, organizó una marcha desde el Auditorio San Pedro hasta el Palacio de Gobierno. Doña Lupita encabezaba la caminata, sosteniendo una pancarta con los rostros sonrientes de las 3 muchachas. Para su sorpresa y emoción, distinguió entre la multitud a los Valenzuela y los Ortega, quienes habían acudido discretamente. Tras la marcha, las 3 familias se reunieron en un café cercano.
El ambiente era tenso, pero conciliador. Montemayor compartió entonces un descubrimiento perturbador. He encontrado un patrón de desapariciones similares en Monterrey durante los últimos 10 años, explicó, mostrando una carpeta con fotografías de jóvenes desaparecidas. Siempre involucran a muchachas entre 15 y 18 años, frecuentemente después de eventos públicos. La policía nunca conectó estos casos. Un silencio pesado se instaló en la mesa mientras las implicaciones se asentaban en la mente de todos. Creo que no estamos tratando con un incidente aislado, sino con algo sistemático, continuó Montemayor. Alguien ha estado observando, seleccionando y planificando estos secuestros cuidadosamente. Esta revelación estremeció profundamente a las 3 familias. Significaba que sus hijas podían haber sido víctimas de una red organizada, posiblemente de tráfico humano. Peor aún, sugería que las autoridades habían fallado en identificar a un depredador serial que operaba desde hacía años en la ciudad. ¿Por qué la policía nunca estableció estas conexiones?, preguntó el doctor Ortega, su rostro pálido por la impresión. Mendoza, quien había permanecido mayormente silencioso, respondió con brutal honestidad. Porque la mayoría de las víctimas provenían de barrios marginados y casos así raramente reciben la atención que merecen. Esta confesión de negligencia sistémica unió nuevamente a las 3 familias en torno a un propósito común: no solo encontrar a sus hijas, sino exponer la falla institucional que permitía que tantas jóvenes desaparecieran en Monterrey. Cuando el teléfono de Mendoza sonó con una llamada urgente, todos contuvieron la respiración. Después de escuchar brevemente, su rostro se transformó con una mezcla de sorpresa y esperanza contenida. Acaban de descubrir que Ernesto Quintero tiene un primo, Javier, que trabaja como camionero transportando mercancía hacia la frontera con Estados Unidos, anunció mientras guardaba apresuradamente sus notas. Y conduce una camioneta negra, Ford F-150. La revelación sobre Javier Quintero electrificó la investigación. Mendoza y Montemayor inmediatamente comenzaron a buscar registros de vehículos, confirmando que Javier efectivamente poseía una camioneta Ford F-150 negra, modelo 1995, exactamente como la descrita por el frentista del Pemex. Esto podría ser el eslabón que nos faltaba, murmuró Mendoza mientras revisaban la documentación en su despacho. Un vehículo perfecto para transportar personas sin ser detectado. Al día siguiente, los investigadores solicitaron una reunión urgente con Isabel Mondragón, ahora directora del Colegio San Juan. La mujer los recibió visiblemente nerviosa en su elegante oficina, decorada con trofeos y fotografías de generaciones anteriores. Necesitamos conocer el verdadero motivo del despido de Ernesto Quintero, exigió Montemayor sin rodeos. Isabel suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando durante años este momento inevitable. De su escritorio extrajo una carpeta sellada con la etiqueta «Confidencial». Ernesto fue encontrado fotografiando a alumnas en el vestuario, confesó mientras les entregaba el expediente. Teníamos evidencia suficiente para presentar cargos criminales, pero la administración anterior decidió simplemente despedirlo para evitar un escándalo. Montemayor hojeó el expediente con expresión sombría, deteniéndose en varias denuncias de alumnas que reportaban comportamiento sospechoso. Quintero apareciendo inesperadamente en los vestidores, tomando fotografías durante entrenamientos, observando persistentemente a ciertas estudiantes. Deberíamos haber notificado a las autoridades, añadió Isabel, su voz quebrándose ligeramente. Nunca imaginamos que llegaría a algo así. Mientras tanto, los investigadores también rastreaban el paradero actual de Ernesto Quintero. Su última residencia conocida en San Nicolás ahora estaba ocupada por otra familia. El propietario del edificio,
confirmó lo sospechado. Quintero había abandonado el apartamento repentinamente, sin previo aviso, pocos días después de la desaparición de las chicas. Dejó la renta de ese mes pagada y nunca regresó, explicó el casero. Pensé que había encontrado algo mejor. La búsqueda de Javier Quintero resultó más fructífera. Los registros de la transportadora Frontera Express confirmaron que realizaba rutas regulares entre Monterrey y Nuevo Laredo, cruzando frecuentemente la frontera con Estados Unidos. A finales de 2001, un descubrimiento perturbador añadió una nueva dimensión al caso. Durante trabajos de renovación del sistema de alcantarillado, cerca del Colegio San Juan, obreros encontraron un pequeño objeto metálico entre la tierra removida. Un colgante de oro en forma de águila con las iniciales S.O. grabadas en el reverso. Cuando el doctor Ortega fue llamado para identificar el objeto, sus manos de cirujano, acostumbradas a la precisión más absoluta, temblaban incontrolablemente. Lo reconocería en cualquier parte, confirmó con voz estrangulada. Regalé 3 idénticos a las chicas cuando ganaron su primer campeonato, cada uno con las iniciales correspondientes. Este hallazgo desató una intensa actividad policial alrededor del colegio. Equipos con perros especializados registraron terrenos adyacentes, mientras excavadoras revisaban áreas abandonadas cercanas. Curiosos se agolpaban tras las cintas policiales y los estudiantes actuales observaban asustados desde las ventanas del edificio. Tras semanas de búsqueda sin resultados adicionales, el delegado Cantú, ahora promovido a jefe de policía, convocó a las familias a una reunión privada. Con expresión grave, planteó lo que muchos en la fuerza policial ya consideraban inevitable. Creo que deberíamos reclasificar el caso de desaparición a homicidio, sugirió con tono profesional. Han pasado 4 años sin contacto, y ahora tenemos evidencia física encontrada en circunstancias sospechosas. La reacción de doña Lupita fue inmediata y vehemente. Se levantó de su silla con una energía que contrastaba con su apariencia frágil. «Sin cuerpos, sin confesión, sin pruebas concluyentes», exclamó, su voz resonando en la oficina. «Mi hija está viva hasta que me demuestren lo contrario. No permitiré que abandonen la búsqueda por conveniencia administrativa». En octubre de 2002, al cumplirse 5 años del desaparecimiento, la ciudad parecía haber olvidado el caso. Solo un pequeño memorial en el Colegio San Juan y las reuniones cada vez más reducidas del colectivo Voces del Silencio mantenían viva la memoria de las 3 águilas. Las familias, aunque nunca habían renunciado oficialmente, comenzaban a adaptarse a la idea de que quizás jamás sabrían la verdad completa. El caso dio un giro inesperado cuando Ramón Gutiérrez, antiguo conserje del Auditorio San Pedro, contactó a Montemayor tras ver un reportaje especial de aniversario en televisión. El hombre, ahora jubilado y con evidente nerviosismo, llevaba consigo un secreto que había guardado durante años. Aquella noche vi a un hombre sacando fotos al equipo de animación durante toda la competencia, confesó en la cafetería donde acordaron encontrarse. No era padre de ninguna de las chicas, tampoco parecía ser periodista. ¿Lo cuestionó usted?, preguntó Montemayor conteniendo su ansiedad. Sí, me acerqué durante el intermedio. Me dijo que era un admirador del deporte, respondió Ramón, extrayendo de su bolsillo un papel amarillento. Algo en su mirada me inquietó, así que anoté la matrícula de su coche cuando salió al estacionamiento. Mendoza verificó inmediatamente el registro del vehículo. Un Volkswagen sedán blanco, modelo 1989, a nombre de Ernesto Quintero. La pieza faltante del rompecabezas finalmente encajaba. Un operativo policial se dirigió a la última dirección conocida de Quintero, encontrando el apartamento vacío y abandonado hacía años. Los vecinos confirmaron que el hombre había desaparecido repentinamente.
Se fue de un día para otro, explicó una vecina de edad avanzada. Justo después de que saliera en las noticias el caso de esas muchachitas. Recuerdo que lo comentamos entre los vecinos, pero nadie hizo la conexión entonces. Tras interrogar a más residentes del edificio, un antiguo vecino proporcionó información crucial que abriría una nueva fase en la investigación. Quintero mencionaba a veces que tenía una propiedad en las montañas, recordó el hombre. En el Barrial, creo, en la Sierra Madre. Hablaba de ese lugar como su refugio. Decía que algún día construiría allí un hogar para sus águilas cuando finalmente las tuviera. La revelación sobre la propiedad en el Barrial transformó completamente el curso de la investigación. Durante años, la búsqueda se había concentrado en Monterrey y sus alrededores inmediatos, pero nunca se había explorado la posibilidad de que las jóvenes hubieran sido llevadas a las montañas. En enero de 2003, más de 5 años después del desaparecimiento, se organizó un operativo conjunto para visitar la remota propiedad de Ernesto Quintero. Un convoy de 3 vehículos ascendía por la sinuosa carretera que serpenteaba la Sierra Madre Oriental. En el primer automóvil viajaban Mendoza y 2 agentes tácticos. En el segundo, Montemayor con 2 de sus investigadores. Y en el tercero, contra todas las recomendaciones, las 3 familias habían insistido en acompañar la expedición. El trayecto transcurrió mayormente en silencio. La densa vegetación de pinos y secuoyas se hacía más espesa conforme avanzaban, aislándolos gradualmente de la civilización. Doña Lupita, sentada junto a la ventanilla, observaba el paisaje montañoso mientras aferraba un pequeño rosario entre sus dedos. Tras casi 2 horas de viaje, llegaron a un claro en el bosque donde se alzaba una construcción rústica de madera. La cabaña de Quintero parecía abandonada, ventanas con cristales rotos, puerta entreabierta y vegetación silvestre invadiendo el porche. La escena tenía algo de siniestro bajo la luz filtrada por los árboles circundantes. Todos permanezcan en los vehículos, ordenó Mendoza mientras su equipo táctico verificaba el perímetro con armas preparadas. Necesitamos asegurarnos que no haya peligro. Después de confirmar que el lugar estaba deshabitado, permitieron que las familias se aproximaran. El interior de la cabaña reveló una escena profundamente perturbadora. Las paredes estaban completamente cubiertas con recortes de periódicos, fotografías y diversos objetos relacionados con las 3 muchachas, desde artículos sobre sus competencias hasta imágenes tomadas secretamente en diferentes lugares y momentos. «Madre Santísima», susurró Montemayor examinando el material. Las observaba mucho antes del secuestro. Esto es obsesión patológica en su forma más extrema. En una pared entera, Quintero había construido una especie de cronología detallada. Entrenamientos, competencias, rutinas diarias. Colgados cuidadosamente en percheros, encontraron uniformes idénticos a los del Colegio San Juan, y en un estante, varias cintas de video etiquetadas con fechas de competiciones. Un diario encontrado en un cajón contenía entradas meticulosas sobre los horarios de las chicas, a qué hora salían de la escuela, qué rutas utilizaban, incluso conversaciones que Quintero había escuchado entre ellas. Las anotaciones se volvían progresivamente más perturbadoras conforme se acercaban a la fecha del desaparecimiento. Doña Lupita se derrumbó al descubrir un pequeño sobre que contenía un mechón de cabello negro cuidadosamente preservado, reconocible inmediatamente como el de Gabriela. El doctor Ortega, con manos temblorosas, hojeó un álbum repleto de fotografías de Sofía tomadas sin su conocimiento, saliendo de casa, en el centro comercial, durante entrenamientos. «Este reloj era de Carmen», exclamó la señora Valenzuela, sosteniendo un delicado reloj plateado. «Desapareció de su habitación meses antes del secuestro. Pensamos que lo había perdido en la escuela».
Los investigadores documentaban metódicamente cada hallazgo, mientras las familias procesaban el horror de comprender la magnitud de la obsesión que Quintero había desarrollado hacia sus hijas. Esto fue planeado durante años, concluyó Mendoza. No fue un crimen de oportunidad, sino una obsesión cultivada meticulosamente. Lo más desconcertante, sin embargo, era la ausencia total de evidencia sobre el paradero actual de las jóvenes. No había cuerpos, ni confesión escrita, ni indicación clara de lo que había sucedido después del secuestro. La cabaña ofrecía pruebas abundantes de la culpabilidad de Quintero, pero no resolvía la pregunta que atormentaba a las familias. ¿Dónde estaban sus hijas? Una investigación adicional sobre Ernesto Quintero condujo a un hospital de Veracruz. Los registros confirmaron que había fallecido en 2010, víctima de un cáncer terminal. Había ingresado bajo un nombre falso, pero sus huellas dactilares, obtenidas durante su empleo en el colegio, confirmaron su identidad. Se llevó sus secretos a la tumba, comentó Montemayor con frustración. El descubrimiento de la cabaña reavivó brevemente el interés mediático. El programa México de Noche produjo un especial sobre el caso, entrevistando a excompañeros de las chicas, ahora adultos jóvenes, y explorando la teoría de que Quintero no había actuado solo. Un hombre solo no podría controlar a 3 jóvenes, argumentó la presentadora durante el programa. Debe haber cómplices que aún estén libres. Esta teoría ganó fuerza cuando un antiguo colega de Quintero reveló un detalle crucial que había olvidado mencionar años atrás. Ernesto hablaba constantemente de un primo que transportaba mercancías a la frontera norte, recordó el hombre. Siempre decía que si quisiera hacer desaparecer algo, sabría exactamente cómo hacerlo. La investigación se centró entonces en Javier Quintero, primo de Ernesto, quien efectivamente trabajaba transportando mercancías entre Monterrey y Nuevo Laredo. Cuando finalmente fue localizado, negó rotundamente cualquier participación en el caso. Ernesto siempre fue extraño, desde niños, declaró durante el interrogatorio. Pero jamás imaginé que pudiera hacer algo así. Sin embargo, análisis detallados de registros telefónicos revelaron más de 20 llamadas entre Javier y Ernesto en los días anteriores y posteriores al desaparecimiento. Confrontado con esta evidencia, Javier finalmente cedió. Él me pidió ayuda para transportar algo, confesó visiblemente alterado. Cuando llegué al punto de encuentro en la carretera a Santiago, ellas ya estaban inconscientes en el Volkswagen. Le ayudé a trasladarlas a mi camioneta, pero juro que pensé que solo querían darles un susto. Esta confesión parcial llevó al arresto inmediato de Javier por complicidad en secuestro, pero no aclaró el destino final de las jóvenes. Javier insistía que las dejó vivas en la cabaña con Ernesto y nunca más preguntó sobre ellas. Sé que suena imposible de creer, afirmó durante un segundo interrogatorio. Pero es la verdad. Ernesto me dijo que olvidara esa noche, que él se encargaría de todo. Meses después desapareció. Solo lo vi una vez más, años más tarde, cuando ya estaba enfermo. Durante uno de estos interrogatorios, Javier mencionó casualmente que en las raras ocasiones en que visitó la cabaña después del secuestro, Ernesto le prohibió acercarse a un área específica del bosque. Decía que era un lugar sagrado para él, recordó Javier. A unos 2 kilómetros al norte de la propiedad, donde crecen 3 secuoyas centenarias juntas. La revelación sobre las 3 secuoyas centenarias fue recibida con renovada urgencia por el equipo de investigación. Mendoza inmediatamente reunió a un grupo de especialistas forenses para examinar la zona señalada por Javier Quintero. Sobre una mesa improvisada en la delegación, desplegaron mapas topográficos de la región de El Barrial, marcando con precisión la localización aproximada de los árboles mencionados. Es una zona densamente boscosa, explicó el jefe del equipo forense. Pero si hay 3 secuoyas juntas,
deberían destacar por su tamaño y antigüedad. Mientras la investigación se concentraba en este nuevo frente, el caso de las tres águilas había transformado la conciencia pública sobre desapariciones en México. Doña Lupita, quien años atrás apenas se atrevía a hablar con autoridades, ahora se expresaba con elocuencia frente a cámaras de televisión nacional. Mi lucha ya no es solo por Gabriela, declaró durante una entrevista para un documental sobre desaparecidos. Es por todos los hijos e hijas que México ha perdido en el silencio. La sede del colectivo Voces del Silencio ocupaba ahora un edificio modesto, pero funcional, en el centro de Monterrey. Sus paredes estaban cubiertas de fotografías, rostros sonrientes congelados en el tiempo, la mayoría jóvenes. Voluntarios atendían incesantemente llamadas telefónicas, mientras otros organizaban búsquedas coordinadas en distintos puntos de Nuevo León. Cada jueves por la tarde, más de 100 familias se reunían para compartir información y estrategias. Doña Lupita, transformada por el dolor en una líder natural, orientaba pacientemente a los recién llegados sobre cómo enfrentar la burocracia institucional y el laberinto de trámites que acompañaba cada caso. Necesitan 3 copias de la denuncia, explicaba a una madre joven que acababa de unirse al colectivo. Cuando te digan que regreses mañana, te niegas a moverte. Es la única forma. Montemayor, quien inicialmente había sido contratado exclusivamente por los Valenzuela y Ortega, ahora dedicaba parte de su tiempo a capacitar voluntarios del colectivo en técnicas básicas de investigación y documentación. Su agencia seguía financiada por las familias adineradas, pero sus métodos beneficiaban ahora a decenas de casos adicionales. En octubre de 2007, al cumplirse una década del desaparecimiento, el Colegio San Juan organizó una ceremonia conmemorativa. Cientos de personas llenaron el patio central, antiguos alumnos, profesores, autoridades y muchas familias del colectivo Voces del Silencio. El momento más emotivo llegó cuando 3 jacarandas jóvenes fueron plantadas en formación triangular. Junto a ellas se descubrió una placa de bronce mostrando los rostros sonrientes de las 3 amigas, Gabriela Ramírez, Carmen Valenzuela y Sofía Ortega, águilas para siempre. Isabel Mondragón, ahora directora del colegio, pronunció un discurso que estremeció a todos los presentes. Ellas representaban lo mejor de nuestra institución, talento, dedicación y una amistad que trascendía barreras sociales. Su ausencia nos recuerda diariamente nuestra responsabilidad con todos los jóvenes bajo nuestro cuidado. Finalizada la ceremonia oficial, doña Lupita se aproximó a Isabel con una pregunta que la atormentaba desde el descubrimiento de la cabaña. ¿Cómo es posible que nadie notara que Quintero observaba a nuestras hijas? Cuestionó con voz firme pero sin hostilidad. ¿Cómo trabajó aquí por años sin que percibieran su comportamiento? Isabel bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos penetrantes de aquella madre. Hubo quejas, señora Ramírez, admitió finalmente. Algunas alumnas mencionaron que las fotografiaba o aparecía en lugares inesperados. La administración anterior lo amonestó varias veces antes de finalmente despedirlo. Debimos hacer más. Mucho más. Esta confesión de negligencia institucional devastó a las familias que inmediatamente iniciaron una acción legal contra el colegio. El proceso, sin embargo, nunca llegó a los tribunales. El Colegio San Juan, temeroso del escándalo y sus consecuencias, propuso un acuerdo extrajudicial que incluía una indemnización sustancial y el compromiso de implementar protocolos rigurosos de seguridad para prevenir situaciones similares. En 2009, el caso sufrió otro revés inesperado. Javier Quintero, quien cumplía condena por complicidad en secuestro, fue encontrado muerto en su celda en la Penitenciaría Estatal de Cadereyta. El dictamen oficial señaló suicidio por ahorcamiento.
Una carta manuscrita, hallada sobre la mesa de su celda, fue entregada a las familias. «No puedo seguir viviendo con esto», había escrito. «Lo que ocurrió en aquellas montañas me perseguirá en la otra vida. Pido perdón, aunque sé que no lo merezco». Las palabras, aunque conmovedoras, no ofrecían detalles sobre el destino final de las jóvenes. Con la muerte de Javier, el último vínculo directo al caso parecía desvanecerse definitivamente. La investigación llegó a un punto muerto. Las tres familias, exhaustas tras más de una década de búsqueda incesante, comenzaban a aceptar la posibilidad de que quizás nunca conocerían toda la verdad sobre aquella noche de octubre. El doctor Ortega retomó parcialmente su práctica médica, aunque ya no con la pasión de antes. Los Valenzuela se mudaron temporalmente a España, buscando distancia del dolor constante que les provocaba cada rincón de Monterrey. Solo doña Lupita se mantuvo firme, convertida en el rostro de la lucha contra las desapariciones en Nuevo León. Fue entonces, cuando el caso parecía definitivamente cerrado, que el destino ofreció una última y macabra revelación. En noviembre de 2012, Miguel Ángel Flores, un leñador que trabajaba en los densos bosques próximos a la antigua cabaña de Quintero, notó algo inusual mientras cortaba árboles en una zona remota. Un destello rojo, completamente fuera de lugar entre el verde dominante del bosque, captó su atención. Al acercarse, la visión lo dejó paralizado. Colgados en 3 secuoyas centenarias, a unos 3 metros del suelo, había uniformes rojos de animadoras, preservados por el clima seco de la montaña. Cada uno tenía un nombre bordado en hilo dorado: Gaby, Carmen y Sophie. Miguel Ángel Flores retrocedió instintivamente ante su descubrimiento, santiguándose mientras observaba los uniformes rojos meciéndose suavemente con la brisa de la montaña. Con manos temblorosas, sacó su teléfono celular y, tras varios intentos fallidos por los nervios, logró fotografiar la perturbadora escena antes de correr hacia la carretera principal para buscar señal. La noticia del hallazgo llegó a Mendoza mientras cenaba con su familia. Abandonó la mesa inmediatamente, movilizando un operativo de emergencia. Antes del amanecer, un equipo completo de investigación forense ascendía por los senderos escarpados de El Barrial, guiados por el leñador que no había dormido en toda la noche. «Están exactamente como los encontré», aseguró Miguel Ángel señalando hacia los 3 árboles que se alzaban majestuosos en medio del bosque. «No me atreví a tocar nada». Mendoza contempló la escena con una mezcla de horror profesional y reverencia solemne. Los uniformes, de un rojo intenso que contrastaba dramáticamente con el verde del bosque, parecían casi nuevos a pesar de los años, protegidos por el clima seco de la montaña y la altura a la que habían sido colocados. «Necesitamos documentar todo meticulosamente antes de retirarlos», ordenó a su equipo mientras se colocaban los guantes de látex. «Fotografíen desde todos los ángulos posibles». Un técnico utilizó una escalera para acercarse cuidadosamente a los uniformes. «Están fijados a los árboles con un sistema elaborado de cuerdas y ganchos», informó. «Parece que fueron colocados para resistir el clima y permanecer visibles durante años». Conforme retiraban los uniformes con extrema delicadeza, pudieron confirmar lo que las fotografías a distancia sugerían. Cada uno llevaba un nombre bordado en hilo dorado sobre el pecho izquierdo: Gaby, Carmen y Sophie. Exactamente como las 3 amigas solían llamarse entre ellas. «Es como si quisiera que fueran encontrados eventualmente», comentó la psicóloga forense que acompañaba al equipo. Un mensaje, una firma de su obra. Mientras colocaban los uniformes en bolsas de evidencia selladas, los perros detectores comenzaron a mostrar interés por el área circundante. A pocos metros de los árboles, descubrieron una pequeña clareira perfectamente circular, rodeada por piedras dispuestas con evidente intencionalidad. «Aquí hay restos de varias fogatas», señaló un técnico,
mientras tomaba muestras de cenizas y tierra. Algunas parecen tener años, otras son más recientes. Los canes marcaron positivo en 3 puntos equidistantes dentro del círculo de piedras. Mendoza ordenó iniciar excavaciones cuidadosas en cada ubicación. Tras retirar apenas 30 centímetros de tierra, el equipo encontró el primer objeto significativo: 3 pares de tenis blancos con detalles dorados, parcialmente deteriorados, pero claramente reconocibles como el calzado reglamentario de las animadoras del Colegio San Juan. Él creó un santuario, explicó el psicólogo forense mientras observaba la distribución de los hallazgos. Para Quintero, esto representaba su obra maestra, algo que quería preservar y posiblemente revisitar. Durante las semanas siguientes, la zona se convirtió en el centro de una operación forense exhaustiva. Equipos con detectores de metal, técnicas arqueológicas de excavación y canes especializados en restos humanos trabajaron metódicamente, cuadrante por cuadrante. Tras casi un mes de búsqueda intensiva, el hallazgo más temido y a la vez esperado se produjo. Fragmentos óseos humanos, parcialmente carbonizados y enterrados en 3 ubicaciones distintas dentro de la clareira. Los restos se encontraban a mayor profundidad que los zapatos, evidenciando un esfuerzo por ocultarlos. Necesitaremos análisis de laboratorio para confirmación definitiva, advirtió la jefa del equipo forense mientras supervisaba la extracción cuidadosa de cada fragmento. Pero la distribución y características preliminares corresponden a restos humanos de individuos jóvenes. La noticia de este descubrimiento se manejó con absoluta discreción mientras se realizaban los análisis correspondientes. Las muestras fueron enviadas al Laboratorio Central en Ciudad de México para pruebas de ADN, comparándolas con perfiles genéticos de las familias obtenidos años atrás. 2 semanas después, Mendoza recibía el sobre sellado con los resultados. Sentado en su despacho, contempló largamente el documento antes de abrirlo, consciente del peso histórico del momento. Cuando finalmente leyó el contenido, pasó una mano por su rostro cansado, conteniendo la emoción que amenazaba con quebrar su profesionalismo. El análisis confirmaba lo que las familias más habían temido durante 15 años. Los restos pertenecían a Gabriela Ramírez, Carmen Valenzuela y Sofía Ortega. En una búsqueda adicional más minuciosa alrededor de la clareira, los investigadores realizaron un último descubrimiento significativo. Enterrada en una caja metálica herméticamente sellada, encontraron un cuaderno adicional de Quintero, protegido de la humedad y el tiempo. Las páginas amarillentas contenían entradas fechadas en las semanas posteriores al secuestro. El contenido resultó ser tan perturbador que varios oficiales experimentados tuvieron que tomar descansos durante su análisis. Quintero describía con detalles escabrosos cómo había mantenido a las jóvenes cautivas, trasladándolas ocasionalmente entre la cabaña y un refugio improvisado en el bosque para evitar ser descubierto. Las últimas entradas revelaban su decisión final. Al percatarse de que la búsqueda se intensificaba y que sería imposible mantener su situación indefinidamente, Quintero había decidido preservarlas para siempre en el bosque que tanto amaba. Para las 3 familias, la confirmación fue simultáneamente devastadora y liberadora. El interminable pesadilla de la incertidumbre llegaba a su fin, reemplazada por el dolor concreto del duelo. «Ahora sé dónde está mi hija», dijo doña Lupita a los periodistas congregados frente a la delegación con una dignidad que conmovió al país entero. «Ahora puedo hablarle, rezar por ella, sabiendo dónde partió su alma». Cuando Mendoza finalmente reunió el valor para llamar oficialmente a las 3 familias y comunicarles los resultados del análisis de ADN, encontró a doña Lupita ya esperándolo en el pasillo de la delegación. La mujer,
cuyo rostro reflejaba una extraña serenidad, le tomó las manos antes de que pudiera hablar. «Soñé con Gabriela anoche», dijo con voz tranquila. «Estaba bajo 3 árboles grandes, diciéndome que finalmente podíamos traerla a casa». La revelación de doña Lupita sobre su sueño con Gabriela dejó a Mendoza sin palabras. Aquella conexión inexplicable entre madre e hija, que trascendía incluso la muerte, parecía el cierre de un círculo que había comenzado 15 años atrás. Ahora, la investigación daba paso a un nuevo capítulo: devolver a las jóvenes a sus familias con la dignidad que merecían. En enero de 2013, el Palacio de Gobierno de Nuevo León se preparó para una ceremonia sin precedentes. Las banderas ondeaban a media asta, mientras funcionarios de distintos niveles gubernamentales, oficiales de policía y representantes de organizaciones de derechos humanos ocupaban sus lugares en el salón principal. El gobernador, vestido con traje oscuro y semblante grave, supervisaba personalmente los últimos detalles del protocolo. En el centro del salón, sobre una plataforma cubierta con terciopelo negro, 3 pequeñas urnas de madera tallada aguardaban. Cada una llevaba una placa dorada con un nombre grabado: Gabriela Ramírez, Carmen Valenzuela y Sofía Ortega. Las urnas habían sido elaboradas por artesanos locales, cada detalle cuidadosamente supervisado por las familias. El Procurador General de Justicia tomó la palabra cuando las 3 familias ocuparon los asientos de honor en primera fila. Su discurso, despojado de la retórica política habitual, sonaba como una confesión colectiva. El Estado mexicano falló con estas familias y con estas jóvenes, declaró con voz firme que resonaba en el silencioso salón. La negligencia institucional permitió que un depredador actuara libremente, incluso después de múltiples alertas. Este caso cambiará para siempre nuestros protocolos de búsqueda e investigación. Las urnas fueron entregadas una a las familias. No contenían solamente los restos mortales recuperados, sino también objetos personales encontrados en la clareira: el pingente de águila de Sofía, la pulsera de plata de Carmen y el crucifijo que Gabriela siempre llevaba, regalo de su primera comunión. Estos objetos, milagrosamente preservados por el tiempo y las condiciones del terreno, ofrecían un último vínculo tangible con sus vidas. Tras la ceremonia, Mendoza reunió a las familias en una sala privada del palacio, donde presentó la reconstrucción detallada de los eventos ocurridos aquella noche de octubre de 1997. Utilizando evidencia forense, testimonios y los propios escritos de Quintero, los investigadores habían logrado armar una cronología casi exacta de lo sucedido. Ernesto Quintero trabajó como conserje en el Colegio San Juan durante 8 años. Comenzó Mendoza mientras proyectaba imágenes en una pantalla. Durante este tiempo, desarrolló una obsesión enfermiza por las 3 amigas, especialmente después de verlas destacar en el equipo de animación. Las imágenes mostraban una simulación del Volkswagen blanco estacionado estratégicamente cerca de la salida del Auditorio San Pedro aquella noche. Quintero, conociendo perfectamente las rutinas post-competición, había calculado exactamente el momento en que las jóvenes saldrían celebrando su victoria. Las chicas lo reconocieron como ex empleado del colegio, continuó Mendoza. Esto disminuyó sus sospechas cuando les ofreció llevarlas al restaurante en la Avenida Constitución. La reconstrucción explicaba cómo, una vez en el vehículo, Quintero utilizó un aerosol con sustancia sedante, incapacitándolas rápidamente. Condujo hasta un punto aislado en la carretera hacia Santiago, donde su primo Javier esperaba con la camioneta de carga. Allí, trasladaron a las jóvenes inconscientes y se dirigieron a la cabaña en el barrial. Los diagramas presentados mostraban la distribución de la cabaña y un refugio secundario que Quintero había construido en el bosque. Según las pruebas forenses y los escritos encontrados,
mantuvo a las 3 jóvenes prisioneras durante aproximadamente 2 semanas, moviéndolas entre ambas ubicaciones para evitar ser descubierto mientras la búsqueda se intensificaba en la ciudad. La parte final de la presentación fue la más difícil para las familias. Mendoza explicó, con la mayor delicadeza posible, cómo Quintero tomó la decisión de asesinar a las jóvenes cuando se dio cuenta de que no podría mantenerlas cautivas indefinidamente. Las llevó a la clareira entre las secuoyas, indicó Mendoza con voz controlada. Según sus propios escritos, cometió los asesinatos en secuencia, probablemente por estrangulamiento, aunque el estado de los restos no nos permite confirmarlo con absoluta certeza. El último acto macabro de Quintero fue colgar los uniformes en los árboles, creando lo que él consideraba un monumento a su obsesión. Abandonó el área poco después, llevándose consigo algunos objetos personales de las víctimas como recuerdos. El 26 de enero de 2013, una ciudad entera se detuvo para despedir a las 3 águilas. El cortejo fúnebre partió del Colegio San Juan hacia el Panteón Municipal de Monterrey, seguido por más de 1000 personas. El trayecto, normalmente de 20 minutos, duró casi 2 horas, mientras la procesión avanzaba lentamente por las calles principales de la ciudad. En la entrada del colegio, estudiantes actuales formaron un corredor de honor, todos vestidos con uniformes rojos adornados con bandas negras de luto. Muchos de estos jóvenes no habían nacido cuando ocurrió la tragedia, pero habían crecido conociendo la historia de las 3 águilas como parte del legado de su institución. Las 3 familias caminaban juntas detrás de los féretros simbólicos, las diferencias sociales y económicas completamente desdibujadas por el dolor y el alivio compartidos. Doña Lupita, que durante 15 años se había negado a llorar públicamente para mantener viva la esperanza, finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente por su rostro envejecido. Durante el servicio religioso, el sacerdote habló sobre la amistad extraordinaria de las 3 jóvenes, un vínculo que había trascendido barreras sociales en vida y ahora en la muerte. Gabriela, Carmen y Sofía nos enseñan que el amor verdadero no conoce divisiones de clase o estatus, dijo con voz conmovedora. Estas 3 almas están ahora reunidas en la eternidad, como estuvieron unidas en vida. El momento final en el cementerio fue de una solemnidad desgarradora. 3 sepulturas dispuestas una junto a la otra, las urnas descendiendo simultáneamente mientras mariachis interpretaban Las golondrinas. Al concluir la melodía, decenas de palomas blancas fueron liberadas, elevándose en espiral hacia el cielo despejado de Monterrey. Al día siguiente, en una conferencia de prensa conjunta, las 3 familias anunciaron la creación de la Fundación 3 Águilas, dedicada a promover protocolos eficientes de búsqueda para personas desaparecidas y apoyo psicológico para familias afectadas. Pero lo que nadie podía prever era cómo esta iniciativa nacida de la tragedia estaba a punto de transformar no solo a Monterrey, sino todo el sistema de búsqueda de desaparecidos en México. La conferencia de prensa anunciando la creación de la Fundación 3 Águilas atrajo a decenas de medios nacionales e internacionales. Fernando Ortega, quien había recuperado parte de su compostura profesional, tomó la palabra como portavoz de las 3 familias. Ninguna familia debería esperar 15 años por respuestas, declaró con voz firme pero emocionada. El sistema falló con nuestras hijas, pero puede mejorar para otros. Esta fundación nace del dolor compartido, pero también de la esperanza de transformar la manera en que México busca a sus desaparecidos. La sede de la fundación se estableció en un edificio moderno, donado por la familia Valenzuela en el centro de Monterrey. El vestíbulo de entrada fue diseñado como un espacio de memoria y dignidad. Fotografías cuidadosamente enmarcadas de Gabriela, Carmen y Sofía adornaban la pared principal,
iluminadas por una suave luz que resaltaba sus sonrisas. En los pisos superiores, equipos de abogados, psicólogos e investigadores trabajaban coordinadamente mientras voluntarios recibían capacitación especializada en protocolos de búsqueda. Doña Lupita, quien años atrás limpiaba casas ajenas para sobrevivir, encontró un propósito que transformó su dolor en acción. Como coordinadora del programa de apoyo a familias de escasos recursos, recibía diariamente a madres recién llegadas, con la misma expresión de desesperación que ella había portado durante 15 años. Lo primero es documentar todo, explicaba con paciencia a una joven madre cuya hija había desaparecido 3 días antes. Cada llamada, cada visita a la delegación, cada promesa incumplida. La memoria es nuestra arma más poderosa. En febrero de 2014, el Congreso de Nuevo León vivió una jornada histórica. Los diputados votaron unánimemente la aprobación de la Ley Águilas, una iniciativa impulsada por la Fundación y respaldada por decenas de organizaciones civiles. En las galerías, familiares de desaparecidos observaban con lágrimas silenciosas el momento en que el tablero electrónico mostraba el resultado. 42 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. El texto de la nueva legislación establecía cambios fundamentales: la obligatoriedad de iniciar búsquedas inmediatas en casos de desaparición, eliminando el período de espera de 72 horas que antes retrasaba investigaciones cruciales; la creación de un banco de ADN estatal para facilitar identificaciones futuras; y programas de entrenamiento especializado para agentes policiales que atendiesen estos casos. Paralelamente, el Colegio San Juan implementó transformaciones profundas en sus protocolos de seguridad. Cámaras de vigilancia fueron instaladas en cada pasillo y área común. Guardias verificaban minuciosamente identificaciones en los accesos, y los profesores recibieron capacitación sobre detección de comportamientos sospechosos. La institución también estableció una beca permanente en nombre de las 3 jóvenes, destinada específicamente a estudiantes talentosos provenientes de comunidades marginadas. Gabriela demostró que el talento no conoce fronteras sociales, explicó la directora Isabel durante la primera ceremonia de entrega de la beca. Esta institución tiene la responsabilidad de abrir sus puertas a todos los jóvenes con potencial, independientemente de su origen. Al cumplirse 20 años del desaparecimiento, en octubre de 2017, la entrada principal del colegio se transformó con la inauguración de un memorial permanente. 3 estatuas de bronce en tamaño real mostraban a Gabriela, Carmen y Sofía en sus uniformes de animadoras eternamente jóvenes, con las manos entrelazadas formando un círculo perfecto, sus rostros sonrientes mirando hacia el cielo. El artista había captado magistralmente la esencia de su amistad, aquella conexión que había trascendido no solo las barreras sociales, sino también la propia muerte. Las 3 familias, cada una a su manera, encontraron formas de honrar la memoria de sus hijas y transformar el dolor en propósito. Los Valenzuela dedicaron un espacio en su residencia exclusivamente a preservar los recuerdos de Carmen. Sus fotografías desde la infancia hasta la adolescencia, los trofeos ganados en competencias y aquel último diario que escribió hasta el día anterior a su desaparición. Cada semana renovaban los jarrones con flores amarillas, las favoritas de su hija. El doctor Ortega, quien había recuperado gradualmente su capacidad para ejercer la medicina, estableció una clínica gratuita en la colonia Independencia, precisamente el barrio donde había crecido Gabriela. Sofía siempre hablaba de seguir mis pasos en la medicina, explicó durante la inauguración. Pero con una diferencia: ella quería atender a quienes más lo necesitaban. Cada miércoles,
el reconocido cirujano abandonaba su consultorio privado para atender personalmente a pacientes sin recursos en esta clínica. Para la familia Ramírez, la transformación fue quizás la más profunda. Con el apoyo de las otras familias y los recursos de la fundación, lograron mejorar sustancialmente sus condiciones de vida. Héctor encontró empleo estable como coordinador de seguridad en el propio Colegio San Juan, posición creada específicamente para él, donde aplicaba su dolorosa experiencia para proteger a nuevas generaciones de estudiantes. En 2018, doña Lupita participó en un documental internacional sobre desaparecidos en Latinoamérica. Frente a las cámaras, aquella mujer que una vez había temblado ante autoridades, hablaba ahora con la serenidad que solo el dolor procesado puede otorgar. Nunca superamos la pérdida, explicó con sencillez conmovedora. Aprendemos a vivir con ella. El dolor se transforma, pero nunca desaparece completamente. Lo que cambia es nuestra capacidad de cargar ese peso y aún así seguir caminando. Las tres familias visitaban regularmente juntas el memorial durante la floración de las jacarandas. Los árboles, plantados como pequeños retoños años atrás, se habían convertido en ejemplares robustos que cubrían el patio con una hermosa lluvia de flores moradas que parecían danzar en el aire antes de posarse suavemente en el suelo. A las niñas les encantaría ver esto, comentó la madre de Carmen, observando el espectáculo natural. Parece una coreografía espontánea, como las que ellas creaban. Doña Lupita, ahora una mujer de cabello completamente blanco, sonrió levemente mientras acariciaba el rostro de bronce de la estatua de su hija. ¿Saben qué he aprendido después de todos estos años?, dijo a los otros padres. Que nuestras hijas nunca realmente desaparecieron. Están aquí, en cada vida que tocamos a través de la fundación, en cada nueva ley que protege a otras jóvenes, en cada flor de estas jacarandás. En la entrada del Colegio San Juan, bajo las 3 jacarandás que florecen cada primavera, una simple inscripción en la placa de bronce resume el legado eterno de las 3 águilas de Monterrey. La amistad verdadera no conoce fronteras sociales. La memoria verdadera no conoce el olvido. La justicia verdadera no conoce el tiempo.